línea de tiempo para que nos situemos más o menos eh, en qué época nace y cuánto tarda de surgir una nueva escuela. La primera escuela surge, que habíamos visto, la teoría científica, que eran Taylor y Fayol, en 1903. Por allá por 1916, o sea, en plena Primera Guerra Mundial, surge la clásica. Pasan 20 años hasta que aparece en 1940 la teoría de la burocracia. Y luego pasan solo 6 años para que aparezca la escuela neoclásica, que es donde, digamos, surgen eh, autores que hoy en día todavía están vigentes, como Peter Drucker. Em, eso ocurrió aproximadamente en 1946. En 1950 surge la teoría de sistemas. En el 57, o sea, fíjense que los cambios en el siglo XX, a partir de la década del 40, que era lo que decíamos en la primer clase, que en la década del 20 comienzan a surgir todas las escuelas. En el 57 surge la teoría del comportamiento dentro de la organización. En el 62 surge la teoría X y en el 64 la de desarrollo organizacional. En el 72 surge la teoría de contingencia. Yo había hecho un experimento que se llamaba Hawthorne. Este es un experimento que se hizo en la empresa Western Electric Company, que está en Chicago, entre los años 27 y 32. ¿Qué buscaba este estudio? Determinar la relación que había entre la satisfacción que sentía el operario y la eficiencia, es decir, el desarrollo de su productividad. Para esto se organizó 4 fases. Entonces, la primera fase tenía como finalidad conocer, a ver, si la iluminación afectaba o no la productividad del empleado. Durante la experiencia se sometió a cambios de luz, más luz natural, menos luz natural, luz más brillante, menos brillante. ¿A qué conclusión llegaron? Que el ser humano reacciona de manera compleja, es decir, no pudieron establecer si le ponemos más luz pasa esto, si le sacamos la luz pasa esto, si le ponemos luz natural pasa esto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y cada uno tiene una biología y una naturaleza diferente, no tiene que ver con la luz específica el rendimiento. Entonces siguieron experimentando. En esta segunda fase, querían saber cuáles eran los efectos del obrero, de la productividad, trabajando en diferentes condiciones, a partir de someterlos a fatiga o a la monotonía. Para esto se armaron 2 grupos, un grupo de observación y un grupo de control. Esto se hace en todos los experimentos, o sea, cuando yo tomo un grupo de control, lo que hago es no modificar absolutamente nada de cómo se vienen haciendo las cosas. Y al otro grupo lo someto a el experimento que deseo estudiar. ¿Qué descubrieron con esto? El supervisor era el mismo para los 2 grupos. O sea, a uno lo sometían a cambios, al otro seguían trabajando como venían, pero los 2 tenían el mismo supervisor y ese supervisor tenía que ser agradable, no tenía que someterlos a presión, más bien amistoso. Y se llegó a la conclusión de que el supervisor los obreros sentían que el supervisor era parte del grupo, que el hecho de trabajar de manera agradable les provocaba satisfacción laboral. Entonces la producción se elevó.
En la tercera fase, ¿sí? Se realiza un programa de entrevista a los empleados, básicamente para escuchar opiniones y sugerencias. ¿Cómo era la experiencia? Primero lo sometían a un cuestionario, le hacían una serie de preguntas y después los dejaban hablar libremente. ¿Qué conclusión obtuvieron de esto? Que la producción estaba controlada por estándares del grupo. O sea, ya no era el supervisor el que tenía influencia sobre el grupo, sino que era el grupo el que ponía la media de rendimiento. Que había mucha insatisfacción por los pagos de incentivos por producción. Esa satisfacción o insatisfacción eran exageradas, claro, y que la organización informal mostraba más lealtad a la empresa. Y en la cuarta parte se hace una sala de observación, cuya finalidad era analizar esta organización informal que se daba entre los obreros. Se organiza un grupo experimental con un observador dentro de la sala y la conclusión fue que el ritmo de trabajo era manejado por el grupo, pero como objetivo el pago de incentivo, ¿sí? Y que existían códigos en cuanto a el delator, el rompemarcas y el simulador. Es decir, el delator, el que acusaba a algún compañero de no haber trabajado lo suficiente o de no haber hecho la producción que correspondía. Pero también el que se pasaba de la producción que ellos habían convenido hacer. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones generales a las que llegaron a partir de esta experiencia? Que el nivel de la producción depende de la integración social, es decir, de la interactividad que tienen los obreros entre sí. Que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo, es decir, en la medida en que sea aceptado por el grupo, se sienta parte del grupo, la productividad va a aumentar en función de la satisfacción que tenga personal el individuo. Que los grupos informales tienen sus propias reglas, tanto sea de comportamiento como de objetivo, y que cada uno busca pertenecer a ellos, ¿sí? Que los trabajos repetitivos y monótonos afectan de forma negativa la actitud del trabajador y su productividad. Que el hombre no es motivado solo por estímulos económicos y salariales, sino también que tiene que ver con la recompensa social o simbólica, la no material, es decir, el sentido de pertenencia es casi tan importante como el incentivo económico, es decir, el sueldo va en función también de cómo se siente la persona dentro de la empresa. Y por otro lado, Kurt Lewin hizo la teoría del campo, ¿sí? Él buscaba ver al individuo como un todo, como algo integral. El individuo no era solo las manos o las piernas que producían, sino también tenía que ver con el entorno, con dónde se desarrollaba, de dónde venía, a dónde quería ir, cuáles eran sus metas. Entonces él llama a un espacio vital del individuo, es decir, todo lo que hace a la vida del individuo. Esta teoría del campo presenta tres características fundamentales. Que la conducta en una función de campo existe en el momento que aquella tiene lugar. Es decir, yo no soy la misma en un sitio que en otro. No porque yo cambie, sino porque mi comportamiento es diferente, porque ocupo un rol o un puesto diferente, ¿sí? El estudio comienza
analizando la situación como un todo a partir del cual se diferencia las partes del componente. Es decir, analizo todo el entorno para ir desglosando en partes cada uno de los campos y de los comportamientos y de las situaciones que provocan ese comportamiento. La persona es algo concreto dentro de una situación concreta. Y él lo lleva a tal extremo que dice que se puede representar matemáticamente. Entonces, él dice que hay fuerzas subyacentes que determinan la conducta. Uno cambia las perspectivas de acuerdo a quién, cómo, cuándo, dónde, en qué momento me encuentro yo, en función de la situación y del contexto y de los hechos que me rodean en ese momento. ¿Sí? Kurt Lewin fue el precursor de las dinámicas de grupo, dinámica que se siguen usando cada vez más porque tiene sus pros y sus contras en función de que muchas veces uno hace más porque está dentro de un grupo que porque les gustaría hacer eso. Entonces, bueno, hay que saber moderar lo que es la dinámica de grupo para que no sea contraproducente. Kurt Lewin decía que no hay nada tan práctico como una teoría. El enfoque de la administración por objetivo establece niveles de jerarquía y administración en todas las unidades de la organización. Su modelo de sistema es superiores y subordinados. Apunta al logro de resultados y las actividades administrativas buscan el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales individuales. Entonces, ¿qué persigue esta administración por objetivos? Los que determinan los objetivos son la gerencia superior y la gerencia, y luego hacen que los obreros compartan esos objetivos, y en la medida que se va renovando la plantilla de recursos humanos, van tomando empleados que compartan esos mismos objetivos. Ellos cuando la empresa decide trabajar por administración por objetivos, va sumando a su capital humano personas con esta misma forma de trabajar o que compartan esta forma de trabajar. Acá vemos la teoría de la burocracia, ¿sí? El máximo exponente es Weber, ¿sí? Y el origen es obtener objetivos totalmente eficientes y colectivos. Es decir, el origen es a partir de cambios religiosos que va teniendo la sociedad, y quieren volver al tipo de autoridad tradicional, carismática o legal. Ellos dicen que existen solamente 3 tipos de autoridades. La tradicional es, digamos, la autoritaria. La carismática es a través de atributos personales. Y la legal es la que está dada por lo que establece el organigrama. Es decir, nadie puede salirse de, si yo tengo un jefe directo, no puedo ir al siguiente. Yo tengo que hablar siempre con mi jefe directo y mi jefe directo con su jefe directo y así sucesivamente. O sea, nunca llegar a la cabeza de la organización. Su función principal era lograr terminar con la fragilidad y la parcialidad dentro de la empresa. Es un modelo de organización racional, tiene modelos bien definidos y se apoya mucho en la sociología. ¿Cuáles son las características de esta teoría de la burocracia? Que todo se establece a través de normas, ¿sí?
que la comunicación es simple, siempre formal. Es decir, todo va por escrito, todo va sellado, todo va recibido y que la división de trabajo es racional, es metódica, es decir, cada uno hace lo que tiene que hacer y no puede involucrarse en el trabajo del otro. Obviamente es totalmente impersonal, se respeta la jerarquía a rajatabla, las rutinas y los procedimientos están estandarizados, es decir, ya sabemos, es lento, el apego a las normas y a lo que corresponde hace que todo sea, digamos, improductivo. Clasificados según el criterio temporal, según el criterio de formalidad, según el criterio de finalidad y según el criterio jerárquico. Y la organización informal establecen normas y sanciones, hay un estatus dentro de o roles que tienen que cumplir cada uno de los integrantes, tiene implicancia dentro de la administración y organizan reuniones, tienen su propio, digamos, estatutos en cuanto a, hay cosas permitidas dentro del grupo informal y cosas que están prohibidas dentro del grupo informal. La concepción en el comportamiento dentro de la organización, ¿sí? El grupo fluye y se desarrolla y acciona dentro de la organización. Y esto provoca un sistema organizacional, es decir, está sistematizado, ¿por qué? Porque tiene una entrada, tiene un proceso, tiene una salida y tiene una retroalimentación. Es decir, la dinámica en que el grupo se desarrolla van a ir haciendo ajustes hasta que los miembros se sientan conformes con esa forma de actuar o de hacer.